La conspiración que capturó el Ministerio Público. En las sombras del poder, donde la justicia y la política se confunden, una batalla silenciosa se libra lejos de los ojos del ciudadano común. No hay tanques en las calles, ni marchas multitudinarias, pero sí, decisiones que pueden cambiar el destino de un país. El Ministerio Público, el organismo que debería ser el guardián de la ley, se ha convertido en el campo de batalla de una guerra secreta, una lucha por el control, la impunidad y el poder. El silencio antes de la tormenta. El Ministerio Público del Perú atraviesa uno de los momentos más oscuros y peligrosos de su historia. Una tormenta institucional que muchos describen como un intento calculado de tomar el control absoluto de la justicia y que hoy tiene a su protagonista principal en el ojo del huracán. Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, que acaba de ser suspendida por 6 meses en medio de una crisis sin precedentes. Pero esta historia es mucho más profunda de lo que parece. Porque detrás de la sanción hay intereses políticos, decisiones judiciales polémicas, luchas de poder y hasta personajes cuestionados que hoy vuelven a ocupar el cargo más alto del Ministerio Público. ¿Qué hay realmente detrás de esta suspensión? ¿Por qué se dice que el sistema de justicia está siendo capturado? Y sobre todo, ¿qué puede pasar ahora con la Fiscalía? Hoy, en Cultura en el Tiempo, desentrañaremos el conflicto más grave que ha sacudido a la justicia peruana en décadas y que ha empujado a la Fiscalía a una de sus crisis más profundas. Porque lo que está en juego no es un cargo. Es el alma misma del Estado de Derecho. Prepárate para descubrir la historia que muchos prefieren callar. Pero, antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de conocer es mucho más que un simple enfrentamiento institucional. La hora más oscura. En el corazón de la justicia peruana, algo se ha quebrado. Una maquinaria silenciosa, meticulosamente diseñada, ha comenzado a girar desde las sombras. No se trata de una teoría, sino de una operación real, ejecutada con precisión quirúrgica, con un único objetivo: tomar el control del Ministerio Público. En las últimas semanas, decisiones inesperadas, maniobras legales y rostros que parecían olvidados han regresado para reescribir el futuro de la justicia en el país. Lo que muchos creyeron un simple relevo institucional, podría ser, en realidad, el capítulo final de un plan cuidadosamente orquestado. El origen del conflicto. Todo comenzó con un nombre: Patricia Benavides, fiscal de la Nación, destituida en 2024, en medio de graves investigaciones por corrupción y presunta pertenencia a una organización criminal. Su salida parecía marcar el inicio de una nueva etapa para el Ministerio Público. En su lugar, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Delia Espinosa, una magistrada con fama de firme y decidida. Pero la calma fue efímera. Meses después, la Junta Nacional de Justicia, JNJ, declaró nula la destitución de Benavides y ordenó su reposición. Espinosa se negó a acatar. Alegó irregularidades en la decisión y la imposibilidad de ejecutarla. Fue el punto de no retorno. La desobediencia de Espinosa fue interpretada como una afrenta directa a la autoridad de la Junta Nacional. Y así, el 20 de septiembre de 2025, se dictó la medida más drástica: su suspensión por 6 meses. El Ministerio Público amanecía sin cabeza.
El primer movimiento. Todo empezó con un golpe disfrazado de procedimiento. Delia Espinosa, fiscal de la Nación interina, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia. Oficialmente, la decisión se justificó en presuntas irregularidades administrativas. Pero, en los pasillos del Ministerio Público, nadie lo creyó. Su salida abrupta no solo dejó un vacío de poder, desató la tormenta perfecta. Para José Domingo Pérez, el rostro más emblemático del caso Lava Jato, esta suspensión no fue un hecho aislado. Fue la señal inequívoca de que un plan mayor se estaba ejecutando. Cuando se frustra la labor de la Fiscalía, advirtió, lo que queda es impunidad. Y tenía razones para sospecharlo. Desde el Congreso, una coalición de intereses políticos y empresariales llevaba meses impulsando leyes que debilitaban las investigaciones por crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. La suspensión de Espinosa fue simplemente la última pieza que faltaba. La caída de Delia Espinosa. La noche del 19 de septiembre marcó un antes y un después en la historia del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia decidió suspender a Delia Espinosa del cargo de fiscal de la Nación y de fiscal suprema por un periodo de 6 meses. El argumento, no haber acatado la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Una orden que Espinosa consideró ilegal e inejecutable, pues la propia Junta de Fiscales Supremos ya había elegido a una nueva titular tras la destitución de Benavides en 2024. La suspensión, propuesta por la vicepresidenta de la Junta, María Teresa Cabrera, fue aprobada con 5 votos a favor. El consejero, Francisco Tábara, fue apartado del caso, por supuestamente adelantar opinión. Aunque Espinosa podía apelar, el reglamento es claro. La apelación no impide que sea apartada del cargo. Y si el proceso disciplinario no concluye en 6 meses, la suspensión puede extenderse otros 6, dejándola fuera hasta por un año completo. Durante este periodo, el despacho será ocupado, interinamente, por el fiscal supremo más antiguo. Y si éste renuncia, el siguiente en la lista asumirá el mando. Una línea sucesoria, que como veremos más adelante, ha tenido consecuencias inesperadas. La crisis estalla. La suspensión de Espinosa no fue solo un asunto interno. Fue la chispa que encendió un conflicto mayor. El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, aprovechó el momento para criticar a la Fiscalía, luego de que Espinosa solicitara la ilegalización del partido Fuerza Popular, acusándolo de actuar contra el orden democrático. Una fiscalía no puede decidir qué partidos participan en las elecciones, respondió la presidencia del Consejo de Ministros. Las palabras fueron calificadas de impertinentes por especialistas. Pero, para Espinosa, eran más que eso, una confesión tácita de que el gobierno intentaba proteger a un partido político. La separación de poderes comenzaba a desdibujarse. Y mientras tanto, en los pasillos del Congreso y del Tribunal Constitucional, se preparaba algo aún más inquietante. El choque con el poder. Pero, la suspensión de Espinosa no ocurre en un vacío. Forma parte de un enfrentamiento creciente entre el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y sectores políticos que ven en la Fiscalía una amenaza a sus intereses. Espinosa no solo desobedeció la reposición de Benavides, sino que también impulsó un pedido ante la Corte Suprema
para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, argumentando que ha actuado de forma antidemocrática durante los últimos años. Esa solicitud encendió todas las alarmas en Palacio de Gobierno. La presidencia del Consejo de Ministros calificó la medida como anticonstitucional y acusó a la Fiscalía de querer judicializar la política. Para Espinosa, las críticas del Ejecutivo no eran más que una confesión tácita de que el gobierno buscaba proteger a ciertos partidos políticos. Y recordó que un año atrás, cuando se presentó un pedido similar contra el partido de Antauro Humala, la PCM guardó absoluto silencio. Mientras tanto, constitucionalistas y expertos coincidieron en que el pronunciamiento del Ejecutivo fue impertinente y vulneró la separación de poderes. La ley establece que solo el Poder Judicial puede declarar la ilegalidad de una organización política y hacerlo a pedido del fiscal de la Nación. La sombra de la impunidad. La suspensión de Espinosa fue vista por muchos fiscales como un golpe directo a la independencia del Ministerio Público. Uno de ellos fue José Domingo Pérez, fiscal del caso Lava Jato, quien advirtió que esta medida no hará más que profundizar la crisis. Según Pérez, hay un plan sistemático en marcha: debilitar la Fiscalía, cambiar su liderazgo y reformarla para garantizar la impunidad de casos emblemáticos como el de Keiko Fujimori, Ollanta Humala o Renovación Popular. Además, alertó sobre la inminente sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, la cual podría terminar favoreciendo a los investigados por lavado de activos. Para el fiscal, todo indica que ciertos sectores del poder quieren una fiscalía a su medida, controlada desde adentro, incapaz de investigar la corrupción, el lavado de dinero o el crimen organizado. Tomás Gálvez en el poder. Con Espinosa fuera del cargo, la ley establecía que el fiscal supremo más antiguo debía asumir el mando. Primero, le tocaba a Pablo Sánchez, pero declinó. Luego, a Zoraida Ábalos, quien también renunció. Entonces, apareció un nombre que hizo temblar a la institución: Tomás Gálvez. Gálvez no es un fiscal cualquiera. En 2021, fue destituido por sus presuntos vínculos con los Cuellos Blancos del Puerto, una red criminal que traficaba influencias en el sistema judicial y que es investigada por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos. Sin embargo, en junio de este año, regresó a su cargo tras un fallo del Tribunal Constitucional que alegó violaciones a sus derechos procesales. Ahora, con el camino despejado, se convirtió en fiscal de la Nación interino. Hoy, ese mismo fiscal cuestionado, que incluso se le acusa de tener ambiciones políticas tras fundar su propio partido con miras a las elecciones de 2026, es quien dirige el Ministerio Público. Las piezas se mueven. La llegada de Gálvez no fue un accidente. Fiscales, como Rafael Vela, advirtieron que su retorno podría implosionar el Ministerio Público desde adentro. Y las señales empezaron a confirmarlo. Cambios estratégicos en despachos clave, frenos a investigaciones sensibles y un ambiente de intimidación contra fiscales incómodos para el poder. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional prepara una sentencia crucial sobre el caso Cócteles que podría no solo enterrar el proceso contra Keiko Fujimori, sino también los de Ollanta Humala, Renovación Popular y otras figuras investigadas por lavado de activos.
Si esa decisión absuelve a los investigados, el mensaje será claro. La justicia en el Perú ya no pertenece al Estado, pertenece al poder. Un golpe sin tanques. No hubo militares en las calles. No hubo cadenas nacionales, ni decretos autoritarios. Y sin embargo, el golpe se consumó. La captura del Ministerio Público no necesitó armas, solo leyes, votos y resoluciones. Un Estado paralelo ha aprendido que puede controlar la justicia sin romper la Constitución, solo reinterpretándola. Los mismos actores investigados hoy impulsan reformas judiciales. Los mismos que temen la cárcel promueven cambios para que sus procesos prescriban o se archiven. Y quienes deberían garantizar la independencia de la Fiscalía, ahora la dirigen desde adentro. Un ministerio en guerra. Hoy, el Ministerio Público está más fracturado que nunca. Las pugnas internas, las presiones externas y las maniobras judiciales han convertido a la Fiscalía en un tablero de ajedrez donde cada movimiento es estratégico. Para unos, lo que ocurre es un proceso de reforma institucional. Para otros, es un golpe silencioso, un plan calculado para capturar la justicia, neutralizar investigaciones y asegurar que los poderosos nunca rindan cuentas. El desenlace aún no está escrito. Lo que sí está claro es que el futuro de la lucha contra la corrupción en el Perú se definirá en las próximas semanas. Y lo que está en juego no es solo el control de una institución, sino el alma misma del Estado de Derecho. La conspiración sigue activa. La historia nos enseña que los golpes más peligrosos no son los que se anuncian con fusiles, sino los que se ejecutan con toga y martillo. Hoy, el Perú vive uno de ellos. Un golpe institucional silencioso, legal en apariencia, pero devastador en sus consecuencias. El Ministerio Público ya no es solo un campo de batalla, es el botín. Y mientras la atención pública se desvía, la conspiración sigue activa. En cada nombramiento, en cada fallo, en cada reforma, el poder afianza su control. La pregunta es: ¿seremos testigos pasivos de esta captura, o tendremos el coraje de exigir una justicia verdaderamente independiente? La batalla que viene. Cuando la justicia se convierte en campo de batalla, el peligro ya no es solo la corrupción, sino la normalización de la impunidad. Las decisiones, que hoy se toman en la sombra, determinarán si la ley seguirá siendo un escudo para el pueblo o un arma en manos del poder. Esto no ha terminado. Apenas estamos viendo el primer acto de una historia que definirá el destino político y judicial del país. Lo que ocurre hoy en la Fiscalía no es un episodio aislado. Es la consecuencia de una lucha silenciosa por el control de la justicia en el Perú. Una lucha donde la independencia institucional se enfrenta a los intereses más oscuros del poder político y económico. La suspensión de Delia Espinosa, la ofensiva del Ejecutivo, la presión sobre el Tribunal Constitucional y el regreso de personajes cuestionados al mando del Ministerio Público son piezas de un mismo tablero. Y ese tablero podría definir el futuro del Estado de Derecho en nuestro país. La gran pregunta es: ¿estamos siendo testigos de un simple relevo institucional o del inicio de una captura total de la justicia peruana? Tú decides la respuesta.
Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no puede quedar en silencio. Deja tu comentario y comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está pasando en el Perú. La verdad no se oculta, se investiga, aunque la historia se escriba detrás del telón. Si quieres seguir descubriendo las verdades que otros prefieren ocultar, suscríbete a Cultura en el Tiempo, activa la campanita y acompáñanos. Porque solo con información podemos resistir la conspiración que avanza desde las sombras.